¿Tú ves posible un rally de cara a final de año o a enero de los mercados barra criptomonedas o no? Eh, Que estamos más cerca del crujido que de la explosión. sí, exactamente. Criptomonedas, altcoins, Bitcoin, etcétera, lo que tiene es que haber un crash Lo que podría haber es como un mini rally de riesgo, para pero luego no meterse un veo, batacazo. exacto, un mini rally, pero no veo una completa rotación hacia activos de riesgo. Y viene la fase 4, que es la rotación a beta. Es la liquidez buscando activos de mayor riesgo. Empresas pequeñas, cripto, que si solo estás metido en cripto, diciendo va a venir el próximo all season, estás tomando un riesgo enorme. Lo que acabas de ver no es absolutamente nada comparado con lo que viene ahora, ya que hoy Daniel y yo vamos a revelarte exactamente qué va a pasar con la liquidez global, qué va a pasar con la all season tan esperada y cuán cerca estamos ahora mismo de un posible crash. Pero lo más importante es que por primera vez vas a entender el momento exacto en el que el mercado va a girar. Así que prepárate, porque esta conversación sin duda es una de las más importantes que vas a ver en todo el año y podría cambiar por completo tu forma de invertir en los siguientes meses. Dicho esto, espero que la disfrutes, toda tuya. Hoy tenemos un invitado de lujo con nosotros. Bienvenido Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Nico, siempre un gusto conversar aquí en tu canal. Sí, la cuarta vez y sinceramente creo que esta vez va a ser la más interesante de todas porque tanto yo como los usuarios del canal hemos ido ganando conocimiento y creo que hoy vamos a poder exprimir el tenerte aquí al máximo y bueno, espero a todos que disfrutéis y que aprendáis un montón. La primera pregunta por la que vamos a empezar es, si tuvieras que definir la situación actual de la liquidez global en pocas palabras, porque ahora nos iremos adentrando, ¿cómo la definirías? Sí, buena pregunta. Entonces, entremos en materia. Yo creo que venimos de un ciclo restrictivo monetario, ¿no? Entonces, la Reserva Federal con tipos altos, los demás bancos centrales durante los últimos 18 meses han tenido tipos altos. La Reserva Federal inclusive con su política de QT, destruyendo reservas bancarias, que es el dinero que la Reserva Ujú. Federal crea. Em, y hemos estado así por ya bastante tiempo, pero pareciera que hemos llegado a un cambio de ciclo, en el sentido de que ha sucedido mucho últimamente. La Reserva Federal indicó que va a frenar su QT a partir del 1 de diciembre. La Reserva Federal ha recortado tipos y se espera que en diciembre también recorte otros 25 puntos base. Entonces, la Reserva Federal está enviando señales de que el nivel de reservas que se ha alcanzado, dado el drenaje que ha habido por medio del QT, que es la política restrictiva de la Reserva Federal, pues ya llegó a sus últimos días. ¿Y pero por qué? Uno se debería preguntar, pero ¿por qué ahora? Y no hace 6 meses, o por qué no esperar otros 3 meses. Y la respuesta es, o la evidencia está en el mercado de dinero. ¿Qué es el mercado de dinero? Es el mercado de corto plazo. Es el mercado donde se negocian los repos, por ejemplo. Y hemos estado viendo señales de luces amarillas en el mercado repo en varios días, que a mí me hace ver que esto fue uno de los ingredientes que tomó la Reserva Federal para decir ya basta con el QT. ¿Cuáles son esas luces amarillas? En el mercado de dinero hay dos tipos que son bastante importantes y relevantes. Está el tipo o la tasa SOFR y está la tasa Fed Fund. La tasa Fed Fund es la tasa líder que controla la reserva monetaria. Es la que sube o baja de acuerdo a donde crea que está la inflación o el empleo, ¿no? Es la que rebajó hace unos meses y pareciera que va a rebajar de nuevo, recortar en diciembre. Esa es la tasa Fed Fund. Es una tasa que dentro de muy poco tiempo dejará de existir, pero por ahora es una tasa sin colateral de por medio, ¿vale? Es una tasa limpia. Y luego está la tasa SOFR. La tasa SOFR es la tasa a la que los bancos en Estados Unidos se prestan entre sí.
a diferentes plazos, pero son préstamos colaterizados, son repos. Entonces, si te das cuenta, ahí hay una divergencia entre estas dos tasas. Una es sin colateral y la otra es con colateral. Lo que el libro de texto dice, Nico, es que cuando tenés un financiamiento colaterizado, es menos riesgoso que un financiamiento no colaterizado. Entonces, lo que eso significa es que la tasa no colaterizada, o sea, la Fed Fund, debería estar por encima que su equivalente en plazo de SOFR, que es colaterizada. ¿Verdad? Hace sentido eso. Ujú. Lo que hemos visto es que ese margen entre esas dos tasas se ha roto en varios días en los últimos meses. La tasa SOFR ha roto o ha pasado por encima de la tasa Fed Fund por varios días, luego regresa y vuelve a su estado normal, luego vuelve a subir, pero hemos visto esa ruptura ya varias veces. ¿Importa la magnitud de la ruptura? No, no importa, Nico. Lo que importa es la tendencia que se está dando. En los mercados financieros la tendencia es más importante o el ritmo de cambio es más importante a los valores absolutos. Entonces, eso es una luz bastante amarilla. ¿Qué significa? Significa que hay dos cosas, o escasez de efectivo para poder prestarse en estos repos. Entonces, claramente, si hay menos efectivo disponible para las partes prestarse entre sí, cuando yo quiera ir a tocarte la puerta, Nico, a decirte necesito reservas, vas a decirme, casi no tengo, te la presto, pero más caras, ¿verdad? Es oferta y demanda. O lo otro que podría decir es que hay escasez de colateral, colateral bueno, colateral pristino. Pero en este caso, mi opinión es que estamos más bien viendo un poco de escasez del efectivo, del lado de la liquidez, no del colateral. Y por lo tanto, esa es una señal que en el 2019 sucedió el repocalipsis y la Reserva Federal quiere evitar eso a toda costa. No creo que haya un repocalipsis, Nico, honestamente, porque en el 2019 no estaban ciertas facilidades de liquidez que luego vamos a hablar de la Reserva Federal y hoy sí. Pero entonces, para pintarte un cuadro general, lo que está viendo en este momento son señales de que se está tensando la liquidez financiera y entonces no es casualidad que la Reserva Federal quiera poner un alto en el camino. Si a eso le sumas que el Tesoro estadounidense ha estado drenando además la liquidez al consumirlas o al depositar las reservas bancarias en su cuenta que se llama la TGA, cuando las reservas entran a la TGA del Tesoro, eso se llama esterilización del dinero. Eso es dinero que ya no está disponible para el mercado. ¿Cómo lo ha hecho la Reserva, el Tesoro? Emitiendo deuda. Hay dos maneras que el Tesoro puede rellenar su cuenta, emitiendo deuda o cobrando impuestos. Entonces, lo que hemos visto es que ha emitido bastante deuda, especialmente en la parte corta de la curva, letras, y eso ha hecho que su cofre de reservas se incremente, pero eso significa que si ese se incrementa, en el mercado escasea. Entonces, si sumas esas dos variables del Tesoro y de la Reserva Federal, no es sorpresa que hay luces amarillas, no rojas, amarillas en el mercado de dinero con respecto a liquidez tensada. Me gustaría hacer dos, tres preguntas sobre lo que acabas de hacer, porque estamos hablando del SRF y del SOFR. El SRF hemos visto, sobre todo, fue creo que hace 5 o 6 días, que fue un día que se utilizó en 50.000 millones de dólares, que fue el día que sobre todo mostró que había un desgarro, porque ahí yo lo que quiero entender o lo que explico en mis vídeos es como que es el colchón para que cuando un banco necesita cuadrar sus cuentas, va corriendo a lo mejor a otro banco y le dice, necesito que me prestes dinero. Y el banco a lo mejor le dice, no, no te presto porque no tengo. O no, no te, o te presto a un tipo de interés realmente caro. O te pido un colateral, a lo mejor podrían ser T-bills. Y a lo mejor el banco, porque es otra cosa que llegaríamos un poquito más adelante, es la, entre comillas, escasez que también podría haber de colateral bueno, donde los bancos lo que están tratando, o sea,
se piden, vale, te presto, pero dame T-bills o dame algún colateral realmente bueno. Y el banco dice, bueno, tengo MBS o tengo ABS o tengo otro tipo de productos que son obviamente menos líquidos y por eso vemos esa descorrelación entre el software que actualmente está en 3,95, tiene que estar por debajo del 4% según tengo entendido, y el SRF como está en el 4,5 y aún así, incluso hasta ayer se utilizó en una pequeña medida, pero en los últimos 10-15 días no a diario, pero ponle que se ha utilizado un 60-70% de los días y por lo menos a mi lectura, igual me equivoco, pero esto lo que denota sí es falta de liquidez o falta de dólares en ese momento, pero también estaría denotando una falta de colateral bueno para que los bancos se presten entre sí, ¿es correcto? Vamos a ver, el SRF, para empezar a explicar conceptos, es la facilidad Standing Repo Facility. Es la facilidad permanente que la Reserva Federal ha implementado post 2019 Repocalipsis, en la que dice, tengo una ventanilla aquí, bancos y entes elegibles que tienen cuentas conmigo. Si necesitas liquidez, ven a mí, dame colateral y yo te cambio, te voy a dar reservas bancarias. Ese es el SRF. Vale, El entonces SRF, sí, el que estabas diciendo antes no es el SRF. no es el Fed Fund, es la tasa Fed Fund, que es la tasa que la Reserva Federal sube o baja, ¿de acuerdo? La que recorta o la que sube, que se espera que en diciembre baje, ¿no? Si no me equivoco, está en un 4%. Vale, el IORB. Esa es la tasa que la Reserva Federal paga a los bancos comerciales por las reservas bancarias que mantienen con la Reserva Federal. Vale. La remunera con ese tipo, Ujú. Vale, vale, vale. ¿vale? Comprendido. Entonces, es un buen tema el que traes. Entonces, el SRF, recuerden, el SRF es una facilidad de liquidez. Es una facilidad en donde la Reserva Federal presta efectivo, si quieres llamarlo así, a cambio de colateral. Y entonces, dentro de su corredor monetario, todo banco central en su política monetaria tiene que tener una tasa piso y una tasa techo. Siempre. ¿Para qué? Para que los tipos en el mercado fluctúen en ese rango y no haya movimientos violentos como sucede en los mercados emergentes donde no hay un mercado financiero desarrollado. Vale. Entonces, ¿cómo se asegura la Reserva Federal que haya ese corredor? Dice, voy a poner este techo y el techo es el Standing Repo Facility. Es la tasa a la que yo presto liquidez si alguien la necesita. Entonces, ¿qué significa eso? Que si un banco tiene necesidad de liquidez y otro banco le va a cobrar por encima de lo que la Reserva Federal le cobraría, no hace sentido para ese banco deudor aceptar ese dinero de ese otro banco inversor, porque Ujú. diría, no, ¿para qué? Mejor voy a la Reserva Federal y le pido de liquidez a la Reserva, ¿no? Claro, claro. Entonces, a eso pone un techo. Si quieres negociar dinero, prestar dinero siendo un banco, no vas a poder subir por encima de ese techo, vas a tener que prestar por debajo de ese techo y voilà, tenés un techo fijo. Y Ujú. luego el piso, el suelo, la tasa suelo, va a ser la tasa a la que la Reserva Federal, en vez de prestar liquidez, recibe o absorbe liquidez del mercado cuando el mercado es superavitario. ¿Cuál crees que es esa tasa y qué facilidad de liquidez crees que es esa, El Nico? 3,75 y ese loan RRP que ahora está totalmente prácticamente vacío. Entonces, el programa o la facilidad de los repos inversos es la tasa suelo, la tasa mínima dentro de ese corredor donde la Reserva Federal dice, tráeme liquidez, yo te la acepto y a cambio te voy a dar colateral a ti. Y la tasa que te voy a pagar por esa liquidez que estás depositando en mí es esta de este piso. ¿Qué significa eso? Que si alguien quiere recibirte efectivo por debajo de esa tasa, el banco que quiere invertir va a decir, o el Fondo Monetario va a decir, ¿para qué? Me Mejor quedo se la la FED. deposito. Me quedo en la Fed. Ujú. Entonces, bancos o entidades financieras, ¿quieres competir? Tienes que estar dentro de este corredor. Ve qué perfección, ¿verdad, Nico? Entonces, esas son las dos facilidades que marcan las bandas
que la Reserva Federal utiliza. Y en el medio fluctúan los mercados repos. Los Sí, mercados repos. el software se supone que debería fluctuar ahí en el medio, que es a lo que se prestan los bancos entre ellos y se, bueno, va fijando, entre comillas, como si fuera por oferta y demanda, pero debería oscilar ahí. Pero es verdad que hay veces que hemos visto, sobre todo en las últimas 2 semanas, por lo menos en lo que yo lo he estado monitoreando, que sale, que ha subido del 4%. Y aquí, si el SRF se utiliza, el software también está por encima del 4, ahí es donde nos denota lo que comentabas al principio, que tiene que estar habiendo tensiones y siendo un momento realmente complicado para que esto esté siendo así. Sí, entonces lo que sucede ahí es que las entidades que tienen acceso a estas facilidades de liquidez tienen o o la necesidad de efectivo, captar efectivo o la necesidad de estacionar efectivo, listo. Pero todo el demás mercado que no tiene acceso a las facilidades de la Reserva Federal, ¿verdad? Estás a la merced de lo que el Sí. mercado te ofrezca, De ¿no? los que están ahí en el medio quieran. Exactamente. Entonces, de ahí la importancia de los dealers, por ejemplo, de los fondos monetarios que creen mercado, que se conviertan en market makers, es en inglés, creadores de mercado en castellano, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estas entidades. Un creador de mercado básicamente es, Nico, una entidad que se compromete a siempre tener una postura de compra y siempre tener una postura de venta. No importa las condiciones del mercado, siempre va a comprar y siempre va a vender. Siempre va a prestar dinero y siempre va a recibir dinero. Eso es un creador de mercado y es lo que hace que los mercados fluyan. Y son a las entidades que la Reserva Federal cuida a toda costa. ¿De acuerdo? Esos son los dealers que son importantísimos y son ballenas gigantescas, Nico, gigantescas. Entonces, estos fondos monetarios pueden recibirte tu efectivo. Vos sos un depositante en un banco y tu banco. Vos podrías decirle a tu banco, no quiero que me remuneres casi el cero en mi cuenta, envíalo a este fondo monetario. Y este fondo monetario compra letras del tesoro y te paga un mejor rendimiento. Eso fue lo que vimos hace años, donde llegó a estar casi en 2 trillones, si no me equivoco, en los fondos monetarios estacionando liquidez en en la facilidad de repo inverso de la Fed, ¿no? Entonces, esos son esos fondos recibiéndote dinero, pero también prestan dinero en el mercado repo a quienes necesiten. ¿Quiénes son los que necesitan? Hedge funds, otros bancos, eh, cualquier entidad financiera usualmente está metida en estos mercados y los fondos monetarios son creadores de mercado para ellos. Ahí es cuando vemos una all season, por ejemplo. Esas son las condiciones. La alt season, hay muchísimas más. Estas como tuberías, ¿no? Estos son como tuberías lo que estamos hablando. Y para que haya una alt season es más que esto. Sí, las tuberías tienen que estar bien lubricadas y funcionando correctamente. No puede haber un atasco en tuberías, no puede haber ningún convulsión, pero sí es uno de los requisitos de varios para que la alt season se dé. Claro, sería la Reserva Federal si estuviera aquí. Aquí, por ejemplo, sería donde están los fondos de mercado monetario y los creadores de mercado que estás comentando, que están muy cerquita de la Reserva Federal. Y luego hay muchos más participantes y la All-Season está aquí, incluso fuera de cámara. Todavía tiene que recorrer mucho más tuberías ese agua para llegar hasta ahí. Pero bueno, es por donde se empieza, que estos empiecen a prestar. Vale, hacemos un giro para luego ya adentrarnos un poquito más en todo el apartado cripto, que, claro, llevamos 43 días de shutdown. Este ha finalizado. El shutdown ha hecho, como bien has dicho, que el Tesoro amplíe su cuenta en el TGA casi 1 trillón de dólares, bien recaudando con impuestos, bien recaudando emitiendo deuda. Y, y claro, hemos visto como las reservas bancarias en la cuenta de la Reserva Federal están en mínimos de los últimos 5 años por debajo de los 3 trillones de dólares, en 2,8 aproximadamente. Esto es una cifra que genera bastante tensión porque obviamente les impide a los bancos seguir emitiendo préstamos, seguir invirtiendo en riesgos, seguir quizá tratando de buscar otro tipo de rendimientos. Entonces, ¿qué?
entiendo que esto no es un dinero cuando gasta el tesoro, con su cuenta del TGA no va a los mercados financieros directamente, sino que es como un círculo, tiene que ir directamente a reservas bancarias cuando emite sueldos que tenía que pagar de forma retroactiva, cuando gasta en el SNAP, cuando gasta en controladores aéreos, militares, etcétera, pero ¿puede traer un poco de relajación o cómo podemos esperar que impacte? Porque lo que yo espero es que esa cuenta del trillón de dólares del tesoro baje. Creo que es lo que va a ocurrir inevitablemente cuando se actualice esta noche y cuando se vaya actualizando las siguientes semanas. ¿Cómo podemos esperar que esto impacte brevemente en la economía real, pero posteriormente también en las reservas bancarias, por ende en los mercados? De acuerdo, entonces la TGA históricamente el Tesoro mantiene unos 700 a 800 billones de dólares. Hoy está en un trillón de dólares. Entonces significa que hay entre 300, entre 200 y 300 billones de exceso que seguramente el Tesoro gastará. Expliquemos cómo funcionan las tuberías de cuando el Tesoro gasta. Cuando el Tesoro gasta, tiene ese un trillón en esa cuenta. Y va a decir, por ejemplo, la idea de enviar $2.000 de cheques que ha habido recientemente a los ciudadanos, ¿va? Parecido a la Al época COVID. de COVID. Mm. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando el Tesoro dice, voy a darle a Nico $2.000, lo que sucede es que se da cuenta, ok, Nico tiene su banco en, pongamos, Wells Fargo, por ejemplo. Ahí tienes tu cuenta. Entonces el Tesoro te envía $2.000 a tu cuenta en Wells Fargo y ese día abres tu aplicación y tienes $2.000 más de saldo, ¿no? ¿Qué sucedió con la TGA? La TGA lo que va a hacer es, se va a reducir en $2.000. Esos $2.000 de reservas, la Reserva Federal la va a enviar a Wells Fargo. El Wells tesoro. Fargo, sí, pero quien transfiere es la Reserva Federal porque el TGA es una cuenta del Tesoro dentro de Sí. la Reserva Vale, Federal, vale, vale. ¿no? Entonces la Reserva Federal va a decir, Wells Fargo, te envío $2.000 de reservas y al banco le entran $2.000 de reservas en su activo y $2.000 de depósito de Nico en su pasivo ese día. Entonces, la TGA se reduce en 2.000, las reservas en ese banco, en Wells Fargo, suben 2.000 ese día y también sube su pasivo en forma de tu depósito en 2.000. Entonces, en ese momento, la TGA empieza a disminuirse y las reservas quedan en el mercado interbancario. Dejan de estar esterilizadas en una cuenta que no puede ser usada por el mercado y las pone a funcionar o a favor de los bancos comerciales, el Tesoro, cuando gasta. Ese es la operativa del gasto fiscal. Ahora, cuando tú tienes esos $2.000, pues haces con ellos lo que quieras, porque a diferencia de cuando un banco comercial te da un préstamo por $2.000, ese día también tienes en tu aplicación $2.000 de efectivo más alto, ¿verdad? Ujú. Pero tienes un pasivo, que es el préstamo que te dio el banco. Entonces el neto en tu T contable es cero. Mm. Subió $2.000 tu efectivo, subió $2.000 tu pasivo. En cambio, cuando el tesoro te envía los $2.000 en este ejemplo, no le debes nada a nadie. Entonces, contablemente, ¿qué sucede? Hay un incremento de tu pasivo que tiene que tener una contrapartida y la contrapartida es tu patrimonio. Entonces, ese día contablemente tienes una riqueza neta de $2.000 más alta que ayer. Ese es el gasto del tesoro y ahí empiezas tú a decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Lo meto en el mercado financiero? ¿Cómo? Comprando XRP, por ejemplo. ¿O lo meto en la economía real? ¿Cómo? Yendo a tomarme una caña con mis amigos. Entonces ahí es donde depende dónde va a entrar ese dinero, si en mercados financieros o en economía real. Y si te das cuenta, el banco comercial también se vio beneficiado con ese gasto porque ahora tiene reservas adicionales en Ahí su tienes. balance, ¿no? Entonces empieza a lubricar y por eso es que también el QT va a frenarse en diciembre para evitar
que esa lubricación que se va a dar con el gasto del Tesoro no sea contrarrestado con el QT de la Reserva Federal, porque serían dos vehículos yendo en direcciones contrarias, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, esa es la operativa, Nico. Vale. Ahora bien, em, el Tesoro, posteriormente, para volver a llenar su cuenta una vez ha gastado, emite deuda. Esta deuda, hay dos preguntas fundamentales. Una es quién la compra y otra es qué tipo de deuda emite. Entonces, cuando hacemos la primera pregunta, yendo ahí, en quién la compra, normalmente, y por ese es el problema del QT, entiendo, si la compran ciudadanos y la compran empresas, otros gobiernos o quien sea, ahí estás drenando nuevamente liquidez de las reservas bancarias que están saliendo para ir nuevamente a la cuenta del tesoro en el TGA. Bien, si la compra la Reserva Federal, ahí lo que está haciendo es inyectar, entiendo, dinero nuevo a la cuenta del TGA que no está saliendo de las reservas bancarias, sino que estás creando lo nuevo directamente en la Reserva Federal y a partir de ahí el Tesoro luego tiene la posibilidad de volver a gastar, ya bien sea construyendo una carretera, pagándolo a un empleado público, dando un cheque de $2000, etcétera. Bien, y aquí me surge una dualidad que es, eso es bueno porque está inyectando liquidez al sistema, era lo que hablábamos en un vídeo que hicimos hace unos cuantos meses, que era un QE, una especie de QE como del Tesoro aproximadamente porque emitía deuda a corto plazo. Pero claro, también estas T-bills, que bueno, ahora sería la siguiente parte de la pregunta de qué tipo de deuda emite, si emite deuda a corto o emite deuda a largo plazo. Claro, si emite deuda a corto plazo es mucho más líquido, porque eso, además tú me lo comentabas, eso equivale casi como a dinero efectivo. Y si la Reserva Federal es quien se lo está, entre comillas, llevando una gran parte de esto, hace que no se lo puedan llevar pues bancos que luego van a utilizarlo para apalancarse y generar liquidez, fondos de mercado monetario que van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, claro, personalmente mi conocimiento llega hasta aquí y a decir, pues sé que hay una parte que es buena y una parte que es mala. Creo que es bueno para el mercado, para la economía real y malo para la bolsa, para los mercados financieros. Es mi lectura. No sé si estoy en lo correcto, si es así. Ve, muy buena pregunta, Nico. Y entiendo pues la incertidumbre que genera porque es complicadísimo esto. Entonces, tal vez para responderlo, dividamos la explicación en dos. Vamos a explicar qué sucede cuando el tesoro emite en la parte corta de la curva y vamos a explicar qué sucede cuando el tesoro emite en la parte larga de la curva, porque hay compradores muy diferentes en esas partes de la curva, ¿no? ¿Qué es la parte corta de la curva? Digámosle en este ejemplo que sea desde un día hasta 3 años. Pongamos ese ejemplo, ¿no? Vale. Entonces, cuando el Tesoro, que es lo que está haciendo, decide emitir deuda, últimamente, desde la época de Yellen, se, se ha, se ha tenido una dependencia alta por emitir deuda en forma de letras. Las letras son el instrumento de más corto plazo que el Tesoro puede emitir. Entonces, el Tesoro puede decidir emitir en 3 meses, 6 meses, 9 meses, 3 años, 5 años, 10 años, 30 años. Sí. Podría emitir el Tesoro. Letras, notas o bonos. Exactamente. Entonces, cuando emite letras, es, son instrumentos de ultra corta duración que, como bien dijiste, es lo más cercano a emitir efectivo, porque es lo que más se asemeja en la pirámide de dinerabilidad a efectivo. ¿Por qué? Porque vos pensar es muy sencillo. Tenés $100 en tu cuenta del banco y decís, bueno, voy a comprar una letra una semana a plazo del tesoro. Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Que tener un depósito a la vista. Entonces, cuando el tesoro emite ahí, compradores naturales son hogares, personas, fondos de mercado de dinero, fondos monetarios, los que hablamos, se los tragan con una sonrisa en la cara. Ujú. Y otro actor importantísimo que los compra son los bancos comerciales.
Los bancos comerciales, y volvamos al ejemplo del cheque de $2.000 para que veas esto. Cuando el Tesoro gastó en ese ejemplo y te envió $2.000 a tu cuenta, ¿te acuerdas que ese banco Wells Fargo quedó con $2.000 de reservas nuevas Ujú. en su balance? Reservas frescas que el Tesoro le envió, que la Reserva Federal le envió. Entonces de repente sale el Tesoro y dice, voy a emitir $2.000 de letras a 30 días plazo. Y Wells Fargo dice, "Hmm, tengo $2.000 de reservas que puedo usar para comprar esas letras. Las reservas sí pueden ser usadas para comprar esas letras. Ya las tengo en mi balance, que fue lo que la Reserva Federal me las envió por la transferencia a Nico. En vez de tener reservas, voy a ir a comprar esas letras. Y entonces toma esas $2.000 de reservas que le llegaron frescas y que no tuvo que hacer nada por ellas y compra las letras. Y generar Y rendimiento calza para ellos. y genera rendimiento para ellos. Y desde la perspectiva de calzar activo con pasivo, calzan tu pasivo, o sea, tu dinero en tu cuenta, con una letra. Es fabuloso ese calce porque los dos tienen muy corta duración. Y si yo ahora voy mañana o esta misma, ahora mismo al banco y retiro mis $2.000, como el banco, o, por ejemplo hago un pago con la tarjeta, me compro, yo qué sé, unas zapatillas carísimas. Claro, el banco ahí tiene un descuadre porque tiene letras y tiene un descuadre que yo le he hecho, pues ahí tendría o que reponerlo internamente. Es como una pregunta, solo para saber si lo estoy pensando correcto, o si no puede reponerlo internamente, tendría que acudir al mercado repo para dar un colateral y poder cuadrar que yo haya podido retirar ese dinero. Exactamente. Entonces, supongamos que te compras unas zapatillas y que el vendedor de las zapatillas que cuestan $2.000, el vendedor tiene su cuenta en otro banco que no es el tuyo. Entonces le dices a tu banco, Wells Fargo, me compré unas zapatillas fabulosas, $2.000, voy a hacer esta transferencia a este banco. Y ahí tu banco va a decir, vale, tengo que transferir, liquidar este pago. Para liquidar tengo un montón de opciones como banco. No es tan sencillo como, o un ingrediente como nuestro ejemplo, ¿verdad? El banco ya tiene en su balance reservas bancarias de otras transacciones. El banco podría optar por vender esa letra que compró, que calzó tu depósito con esa letra. Puede ir al mercado, venderla, recibir $2.000 a cambio y transferirlo al otro banco. Podría decidir ninguna de esas y podría decir, voy a acudir al mercado repo, exactamente. Entonces, otros bancos, colegas, necesito $2.000 de reservas y te pongo esta letra que compré como colateral. Y ¡pum! Haces el repo, recibes los $2.000 de reservas y lo transfiere al otro banco. O podría decir, joder, no hay liquidez en el mercado de repos, no me están prestando o me están prestando muy caro. Voy a la facilidad de liquidez de la Reserva Federal a pedir reservas. Esa es la de arriba, el tipo más caro. Y recibo reservas y las transfiero a ese banco. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Hay muchas opciones, pero el banco tiene que, de alguna manera, liquidar ese pago que acabas de hacer. Y en ese momento, el banco del vendedor de las zapatillas recibe $2.000 de reservas y $2.000 en su pasivo, que es la cuenta corriente del vendedor de las zapatillas. Y es el mismo ejemplo tuyo, pero ahora en otro banco. Y va y cómprate Bills. Y va y ese banco podría decir, sí, voy a comprar T-bills, pero no la voy a comprar a 30 días, voy a comprar T-bills a un año, porque tengo una estrategia y voy a irme un poco más largo, un año. Y compra de un año. Y así va el sistema, así va el sistema, así va el sistema. Pero si te das cuenta, hay reservas nuevas. Cuando el tesoro gasta, crea dinero en su gasto deficitario. Y ese dinero viene con la ayuda o de la mano de las reservas bancarias de la Reserva Federal, que transfiere o liquida ese gasto que el tesoro está haciendo. Entonces, por cerrar este primer capítulo del vídeo y pasar a la parte de la banca en la sombra y la liquidez que no se puede seguir tanto, que el shutdown haya finalizado en la teoría, sobre el papel,
debería suponer un estímulo económico tanto para la economía real como para los mercados financieros. Sí, entonces que el shutdown se haya acabado, lo que significa que es que ahora el Tesoro ya no tiene que sudar su frente y decir qué va a suceder en el futuro. Ahora puede dedicarse a hacer lo que mejor sabe hacer, que es gastar. Entonces podría gastar unos 200 billones de reservas y enviar cheques, o además este nuevo estímulo fiscal propuesto de enviar cheques, o simplemente un gasto normal de planilla, un gasto normal de un puente que está construyendo, cualquier tipo de gasto, ¿no? O adicionalmente, la idea de las hipotecas a 50 años de Trump. Eso también es un alivio para los consumidores. Entonces, hay varias propuestas que podrían ser positivas de la perspectiva de la economía real en cuanto a liquidez, pero es una liquidez que, si te pones a pensar, el tesoro la drenó. Entonces es como si yo, Nico, hoy te dijera, dame 10 euros y me das 10 euros. Y dentro de una semana, toma, Nico, te devuelvo los 10 euros. ¿Tienes mejor posición de liquidez? Mm, sí, Entonces, sí. entonces, lo que sí que está dando mejor posición de liquidez es que la Reserva Federal, uno de los gobernadores, haya anunciado que la Fed iba a comprar estas letras del Tesoro, porque ahí sí viene dinero que no estaba jugando antes. Y no tanto, porque ¿sabes qué sucede? Ese programa del QT, lo que dijeron es, ya no va a haber QT. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es, vamos a dejar vencer los MBS, los activos ligados A a hipotecas, sí. hipotecas que tenemos, que son de larguísimo plazo, 20, 30 años que tenemos en nuestro balance, y la Reserva Federal quiere deshacerse de eso. Entonces, lo que están diciendo es, todo lo que venza en el mes relacionado con hipotecas, lo vamos a dejar vencer. Y si vencen $15, vamos a agarrar esos $15 y vamos a ir a comprar letras de corto plazo. Entonces, vamos a sustituir activos con muy larga duración con activos de muy corta duración. Claro, Pero si te das cuenta, ahí ya- no hay ahí simplemente hay reclasificación del tipo de activo o de duración que tiene la Reserva Federal en su balance. Voy a adelantar una pregunta, porque me parece que cuadra ahora bastante. Yo estoy muy enfocado en el tema de activos de riesgo. Claro, o sea, no te pregunto ahora directamente por ello, pero estoy enfocado en los activos de riesgo. Y al final, una cosa que yo veo, analizando diferentes gráficos, sobre todo los de la Fed, es que lo que precede a que los activos de riesgo puedan tener una subida grande, vamos a dejarlo en esta palabra, suele ser una crisis, siempre viene en nombre de crisis, que obliga a la Reserva Federal a tomar cartas en el asunto con un nombre claro, nombre y apellidos que se llama QE. Es decir, pone en jaque totalmente al sistema y la Reserva Federal en ese momento o inyecta reservas bancarias o quiebra todo. Y obviamente no interesa que el sistema quiebre, pero claro, lo que yo veo es que la Reserva Federal cuando ve, porque entiendo, quizá me equivoque, que el barco está yendo en esa dirección, puede ir más rápido a esa dirección o un poquito más lento, pero hacia allí es donde vamos. Podría reaccionar antes, pero veo que no es como la Fed trabaja, que es reaccionando antes de que se rompa. O sea, es como si hay un niño corriendo en la piscina, dando vueltas, dando vueltas. En vez de decirle, niño, no corras, que te vas a caer, la Fed dice, vamos a esperar a que el niño se caiga. A malas ponemos un cartelito que sabemos que el niño no sabe leer, que da igual en un momento, ¡pa!, el niño se cae. Ahí la Fed se levanta, lo recoge, le pone una tirita, lo canta. Entonces veo que para, sobre todo enfocado a los activos de riesgo, y cada vez lo tengo más claro, puede subir un poco de aquí a final de año, podría ser. Luego al final del vídeo hablaremos un poco más sobre ello, pero para que realmente los mercados continúen, el SP 500, el oro parece que va un poco a su bola. ETFs de diferentes activos, criptomonedas, altcoins, Bitcoin, etcétera, lo que tiene es que haber un crash. Es una de las maneras para llegar a la final de la cola, que son los altcoins, es una de las maneras de que sean beneficiados. Lo que estás diciendo se resume en lo siguiente, y es lo que siempre sucede, Nico. Cuando algo cruje y se rompe, es cuando la Reserva Federal entra. Inevitablemente así funcionan los mercados.
Y entonces se trata de poner regulación para que eso que crujió no vuelva a crujir y ya no vuelve a crujir eso, sino vuelve a crujir otra parte del sistema. No es imposible saber dónde va a venir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo funciona es? Se rompe algo, hay un evento de ruptura que en el pasado fue el repo o las .com y aquí puedes nombrar un montón de Sí, en cosas. 2008 no me acuerdo qué nombre tenían las... En el 2008 fueron los productos titularizados, los CDOs y eso, tal. sí. Eh, y entonces, ¿qué sucede ahí? Hay una crisis clara, los mercados empiezan a desangrarse, los mercados vuelan hacia liquidez slash calidad, o sea, compran activos altamente líquidos, altamente de calidad. ¿Cuáles son esos? La deuda del gobierno de Estados Unidos, compran acciones, si fueran a compran acciones de empresas altamente rentables y protegidas, o sea, pueden ser los megacaps, por ejemplo. Luego viene la fase 2. La fase 2 consta de que hay una reacción política y monetaria a este crujido que acaba de suceder. Entonces, inyectan liquidez a través de bazucas fiscales o bazucas monetarias. Viene la fase 3, que es el mercado se da cuenta que ya vino la droga en forma de liquidez y entonces se reapertura el apalancamiento que antes nadie quería apalancar durante la crisis. Se vuelven a montar estructuras de apalancamiento vía derivados o repos. Se vuelven a comprimir los spreads de crédito, que son un termómetro para medir qué tanto miedo hay en el sistema. Y viene la fase 4 que es la rotación a beta. ¿Qué es la rotación a beta? Es la liquidez buscando activos de mayor riesgo. eh, Empresas pequeñas, cripto. Y ahí es donde lo que acabas de decir sucede. Pero si te das cuenta, viste todo lo que tiene que suceder antes para que haya un viento a favor en el al season, ¿verdad? Entonces no es tan fácil porque quiero dejar algo muy claro. He leído que termina el QT en el diciembre y la gente dice, bien, eso significa QE, eso significa altcoins No significa eso. El fin del QT no significa inicio del QE. Lo siento decirlo, pero no es así. La Reserva Federal ha sido muy clara que la próxima vez que use QE en su formato que conocemos, va a ser cuando los tipos estén en cero de su tasa Fed Fund. Cuando ya no pueda bajarlos más y no quiera entrar en territorio negativo como sí lo hizo el Banco Central Europeo, va a recurrir al QE. Pero no va a venir mañana para que el portafolio de tu audiencia suba. Eso no lo va a hacer la Reserva Federal. Por eso, porque la audiencia tenga la chincheta en el mapa, ahora estamos más al final de todo ese ciclo. O sea, estamos en el momento en el que estamos más cerca del crujido que de la explosión. Sí, exactamente. Y dado que se han escuchado crujidos leves, no Ujú. es sorpresa que la Reserva Federal diga, se acabó el QT y empiece de alguna manera a generar reservas nuevas en el sistema. No tiene que ser a través de un QE, podría nombrarlo con otra sigla que sea, eh, no sé, quantitative control, no sé, algo que se les va a ocurrir. Y es, no compran en emergencia como en QE, sino que compran para monitorear el sistema financiero. Una pregunta de algo que no he entendido. Cuando hablas de tipos de interés en cero, no te refieres a que los tipos de interés estén en cero. Recuerda que está el tipo de la Reserva Federal, que es la tasa líder, que es el tipo líder, que es el Fed Fund. Esa es la que la Están Reserva en tres coma Federal, setenta y cinco, 4%. exactamente, llevar esa a cero. A cero literal. Cuando hacerlo literal, eso sucedió muchísimo tiempo durante la crisis de 2008 y por varias décadas hubo la tasa de la Reserva Federal en cero. La del Banco Central Europeo entró en territorio negativo durante la crisis O sea que también. por prestarle dinero tú al Banco Central Europeo, tú le pagabas al Banco Central Europeo. Exactamente. Entonces, las tasas negativas son una transmisión, es una enfermedad de transmisión financiera, siempre le he dicho yo. Es una aberración. Eso no puede suceder, pero se dio.
Tipos en cero son una aberración. Ojalá nunca lleguemos a eso de nuevo. Dice, ojalá lleguemos a cero para conseguir una hipoteca casi gratis y para que mis altcoins se vayan al infinito. Pero entiende qué significa tipos en cero. Significa que toda la economía real y financiera se está cayendo a pedazos. ¿Cómo vas a celebrar tener una hipoteca gratis y probablemente no tengas ni trabajo? O ¿Verdad? que Entonces, tendrás una hipoteca gratis de una casa que cuesta el doble. sí, pero y probablemente hasta eso va a caer de precios. Lo que te quiero decir es que tipos en cero lo que reflejan es una economía enormemente enferma y debilitada y recesionaria. Nadie quiere llegar a eso, ¿no? Mientras que un tipo alto, como lo ha tenido la Reserva Federal, refleja una economía sana que está carburando bien. Ahora, personalmente, con cómo habla Powell y cómo se comporta, veo bastante complicado que lleguemos a tipos en cero. Yo también. Yo creo que no veremos tipo cero del Banco Central. No veremos tipos ceros en mucho tiempo, honestamente. Y bueno, sobre todo habrá que poner también los ojos en lo que hace Powell de cara al 10 de diciembre, si baja finalmente los tipos de interés o no, porque ahora mismo según Polymarket y el CME hay casi un 50-50 y muy pendiente de los datos de empleo y de inflación. Sí, y si ves los futuros te indican que dentro de un año y medio la tasa va a estar en alrededor del 2,5, Nico. Entonces, el mercado espera, pero ya va por debajo del 2,5, no. Que la Reserva Federal empiece a recortar tipos no significa que tenga que ir a cero. Puede dejarlos en 3, 2,5 por muchísimo tiempo. No hay que llegar a cero, es mi mensaje. Un momento complicado, es un momento bonito y a la vez complicado. Ahora hay una parte de la liquidez que cuesta mucho más medir, que es la liquidez, podríamos decir, de la banca en la sombra. Y ese flujo de liquidez que una vez creo que me comentaste en el canal que era como 10 veces más grande que la deuda de Estados Unidos, ¿cómo impacta realmente en la economía? ¿Cómo está impactando? ¿Dónde tú personalmente ves que está ese dinero? Sí, entonces, eso es una buena pregunta porque usualmente la gente se fija en la M2 para decidir si la liquidez está abundante o escaseando. La M2 fue una buena métrica en el pasado cuando los bancos comerciales eran quienes creaban crédito, quienes creaban nuevo dinero que entraba a la economía real, quienes financiaban a las pymes, quienes financiaban a las corporaciones, quienes obtenían apalancamiento en el mercado a través de repos. Entonces, la M2 es un tipo de liquidez muy banco comercial céntrica. ¿Qué sucede? Que de repente, después de la crisis del 2008, la banca en la sombra ha ganado protagonismo. Y no solo ha ganado protagonismo, sino que ya sobrepasó en temas de cantidad de liquidez fuera del sistema bancario y por lo tanto se estima que es como 1,2 veces la liquidez del M2. Entonces, 1,2 veces más alta es la liquidez que está fuera de los bancos comerciales versus la M2, que es muy banco comercial céntrica. Entonces, ¿qué te dice eso? Que los nuevos jugadores, los BlackRocks, los vehículos con propósito especial, los banca en la sombra en general, han dejado atrás a los bancos comerciales. Y estos son los que han tomado la batuta para dar financiamiento o crédito a la economía real. Entonces, cuando la gente se fija en el M2, lo que siempre he dicho, la analogía que utilizo es intentar ver dentro de una habitación a través del agujero de la llave. ¿Puedes ver adentro? Sí, sí se puede ver. ¿Puedes ver todo? No, solo un porcentaje muy bajo. Entonces, de ahí la importancia de la banca en la sombra. Y es una banca en la sombra, es un mundo, Nico, hablando, conectando lo que hemos hablado, que no tiene acceso a las facilidades de liquidez de la Reserva Federal. No tiene red de soporte si alguien se cae en el circo. Ay. Entonces, ahí están ellos solos y con un alto apalancamiento y con un alto involucramiento en la economía real. Entonces, mucha gente dice, al no ser bancos comerciales, déjalos caer si entran en problemas.
No, están tan interconectados con la economía real que te vas a tumbar a la economía real también si los dejas caer. En mi opinión, la banca en la sombra se ha hecho tan grande que ya es muy grande para ignorar y tiene que tener acceso a la facilidad de liquidez de la Reserva Federal. ¿Y la Reserva Federal está haciendo ahora mismo algo para darles acceso? Mira los stablecoins. ¿Qué están tratando de hacer las empresas emisoras de stablecoin, Nico? ¿Cuál es su objetivo número uno? Tener acceso a la facilidad de liquidez. Cuando tienes acceso a esa facilidad, Nico, tienes acceso a dinero infinito. Sí, Cuando claro. entras en problemas, puedes ir a la tubería donde el agua siempre va a correr. Entonces, eso es algo importantísimo para cualquier entidad. Y estas empresas están forzando a decir, somos tan sistémicamente importantes que necesitamos acceso a tu facilidad, Reserva Federal. Y yo creo que inevitablemente los bancos centrales van a tener que abrir las puertas a otro tipo de entidad que hoy en día no tienen. Como gestor de un hedge fund, trabajas en un hedge fund, ¿correcto? Trabajo en un fondo para un fondo de inversión, correcto. ¿Cuáles son los indicadores con los que, o que tú mirarías o estarías atento para... ¿Dónde miras tú en el día a día? Llegas el lunes, martes a la oficina o en tu casa. ¿Cuál es el radar que te hace decir ahora tenemos los vientos de cola, ahora a favor, ahora esperemos? Sí, entonces mi mundo es muy mercado emergente céntrico, Nico, no tanto desarrollado como Estados Unidos, Europa y tal, pero me fijo muchísimo porque lo que sucede en los mercados emergentes va a tener repercusión directa sobre mercados emergentes. Entonces, para responder tu pregunta, yo veo dónde está, por ejemplo, la curva de rendimientos de Estados Unidos. Si está empinada positivamente o si está invertida. Veo dónde están las expectativas de inflación. Veo cómo se están comportando este panel de control del mercado de dinero, que es el de corto plazo, si hay luces amarillas o luces rojas o todo el tablero está en verde. Veo qué está haciendo los bancos centrales con sus políticas monetarias. Entonces, ¿para tratar de qué? Para tratar de entender en qué ciclo de la liquidez estamos y qué podría venir, porque lo que pueda venir ahí repercute directamente en mercados emergentes. ¿Qué otro termómetro es importante? El índice de XY. El índice de XY mide la fortaleza o debilidad del dólar versus una cesta de monedas, ¿verdad? Entonces, cuando el de XY se está debilitando, significa que todas las demás monedas del globo se están, en teoría, fortaleciendo y eso es un viento a favor del resto del mundo. Cuando el dólar se fortalece brutalmente, o sea, en el gráfico de XY sube, cuando sube, todas las demás monedas se devalúan y una moneda devaluado es un viento en contra para la economía de ese país. Entonces, eso también lo tengo muy en cuenta. Eh, Veo también mucho el índice MOVE, que lo hemos hablado aquí Sí, en otros vídeos, ¿no? Que mide la volatilidad del mercado de bonos de Estados Unidos. Entre más alto, más volátil y menos condiciones propicias para apalancarte con vale. colateral. Entonces, es una larga lista de cosas, Nico, que reviso, pero algunas de estas son estas que te he nombrado. Y ahora me vas a disculpar esta pregunta, pero según lo que tú ves, ¿qué ves? Ahora mismo ¿Qué tienes el ve- tablero entiendo que es más un amarillo anaranjado por la conversación que hemos tenido y también por los datos a los que veo yo. Sí, veo un tablero amarillo, como bien decís. Es un tablero donde la liquidez ni es abundante ni está escaseando en niveles que ya está haciendo crujir al mercado. Pero entonces es como el equivalente, estar en una bañera sentado y el agua te llega solamente por el estómago, entonces te da frío porque no tienes mucha cantidad de agua, pero tus pies están Perdón, muy perdón. calientes. Lo he visto muy gráfico. ¿Verdad? Es eso. Así es cuando me Es un baño buen con mi ejemplo. hijo. Tienes un Es, poco de frío y un poquito de calor.
Por eso me quedé el ejemplo, porque baño siempre a mi hija por las noches y siempre pienso estas cosas cuando la estoy duchando. Em, entonces, eso yo creo que responde bastante bien dónde estamos en la liquidez, ¿verdad? Lo que sí veo es ya a la Reserva Federal más anuente a apoyar vía instrumentos menos restrictivos a la economía, pero eso no significa todavía que han abierto la hoguera de liquidez, ¿no? La llave de liquidez. Veo al Tesoro siguiendo con su dominancia y siguiendo queriendo gastar, pero hay algo muy importante, Nico, y es no porque haya gasto del tesoro, hay sobreabundancia de liquidez. Recuerda que los mercados operan al margen. ¿Qué significa eso? Que el gasto que ya se dio del tesoro, o sea, el inventario de unidades que ya hay en circulación, ya no importan. Lo que importan es cuánto crece año a año o mes a mes. Es al margen que el mercado se vuelve o bullish o bearish, ¿no? No con el stock de liquidez que ya existe. Eso es muy importante recalcarlo. Pues no lo he entendido muy bien. Entonces, velo en un ejemplo en acciones, en acciones, ¿no? Entonces, ¿en cuánto está XRP en precio en este momento? Creo que estaba como en Dos dos y cuarenta y medio. ocho sí. Sí, ok. Digamos que está en dos y medio. Vale. Entonces, ha estado, digamos que en dos y medio por las últimas semanas, inventemos. ¿Cuándo cambia de precio? Cuando el comprador y el vendedor al margen acuerdan si va a subir o bajar. Entonces, si un comprador pone 2.48, perdón, 2.60 en su compra y el vendedor decide calzarlo, ahí es donde sube el precio. No, pero espera, espera, pero llevamos en dos y medio desde hace una semana y ha habido mucho volumen ahí. No importa, es al margen donde los precios cambian. Entonces, es lo mismo con el gasto del tesoro. No importa si el año pasado gastó $500 durante el año. Lo que importa es que este año gaste $500 más un porcentaje. Y ese porcentaje es lo que el mercado le interesa. Ya descuentan que los $500 van a estar gastados este mismo año también. Lo que quieren ver es cuánto es ese incremental. Vale. Y eso es lo que hace la diferencia, a eso es lo que me refiero de que los mercados operan al margen. ¿Y cómo puedo medir eso? Quizás una pregunta súper básica que te estoy haciendo ahora, pero ¿cómo se puede medir ese extra? Sí, entonces aquí lo que tienes que hacer primero es dejar de utilizar gráficos de crimen, les llamo yo. ¿Qué es el gráfico de crimen? Es ver gráficos con ejes nominales. O las tarjetas de crédito están en problema porque mira la cantidad de dólares que se consumen con tarjetas de crédito a lo largo del año. Eso no dice nada, tío. Eso no dice nada. Muéstrame la tasa de cambio de ese gasto. Muéstrame cuánto es el gasto comparado al ingreso que tienen las personas. Y ahí te puede contar una historia muy distinta. A eso es lo que me refiero, a ver al margen. ¿Cómo se mide el margen? La tasa de cambio que hay entre las variables es mucho más importante, como ya lo había dicho, que el valor absoluto. ¿Vale? Vale, creo que lo he comprendido. Hay una pregunta que quiero hacerte, que es algo que en mi canal no suelo tratar, pero me parece también que es un tema muy importante, que es que siempre nos centramos en Estados Unidos, en la liquidez que sale de ahí, y parece que todo el mundo solo existe Estados Unidos y ya está, pero ¿qué hay con China? De hecho, China constantemente devalúa su moneda, China tiene, o sea, o inyecta mucha liquidez. He escuchado a mucha gente, o sea, en China no me he metido prácticamente nada, igual que has podido ver que de los últimos podcasts ahora he ido estudiando e indagando bastante, en China no lo he hecho, entonces sí que me gustaría tener como tu visión de qué representa China ahora mismo para la economía real, obviamente que es importante, pero también para los mercados de capitales, que es lo que le interesa al que nos está viendo al otro lado. Sí, exactamente. Entonces siempre he dicho que la Reserva Federal es a los mercados financieros como el Banco Central de China es a la economía real del globo.
Entonces, ¿qué está haciendo China? China está en modo de estabilización, no de estímulo masivo, Nico. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Ha estado intentando dosificar crédito, ha estado tratando de apoyar el sector inmobiliario selectivo, o sea, en ciertas áreas. Ha utilizado herramientas para tratar de dosificar su tipo de cambio de su moneda y tratar de evaluarlo versus el oro, que es una tesis que he planteado por mucho tiempo ya. Entonces, ha estado relajando, pero con condiciones. Y entonces no ha sido un efecto de estímulo fiscal masivo como ha habido en otras épocas, pero lo que sí es inevitable es que estos impulsos que genera el Banco Central de China inevitablemente llega al mercado de commodities, que es por excelencia lo que los chinos importan, ¿no? Ujú. Entonces, esa canalización del estímulo chino, usualmente su destino final son los commodities y por lo tanto es lo que yo digo de que afecta a la economía real del globo porque beneficia o perjudica el precio de commodities que hace girar a tantos países exportadores, ¿no? Entonces, yo creo que China sí, ha sido un banco central que ha aportado liquidez. La liquidez que aporta tiene un efecto diferente a la que aporta la Reserva Federal, Ujú. pero ha sido uno de los que ha estado en liquidez en los últimos meses, pero no todavía con el pie en el acelerador como ha habido en otros años. Lo que sí vi era que a través de que estaban, obviamente el yuan no se puede respaldar por oro, pero que sí estaban tratando de, en eso que ellos llaman, lo voy a poner entre comillas, de desdolarización, cosa que no creo que sea probable por lo que he ido aprendiendo. Te he escuchado a ti también decir que o sea, tampoco eres una persona que crea que eso puede pasar hoy por hoy. Pero sí es verdad que China está muy centrada en la acumulación de oro y en darle la posibilidad a otros países que negocian con ellos materias primas a canjear los yuanes que puedan recibir directamente por oro a través del SGE. Y y claro, esto supongo que también habrá tenido algún impacto, habrá tenido algo que ver en ver el oro en las cifras en las que lo estamos viendo, porque hay muchos canales o muchos lugares donde simplemente hacen referencia a la subida que ha tenido el oro tan exponencial en el último tiempo, teniéndolo ahora mismo casi $4.200 la última vez que lo vi. Y claro, no solo creo que sea por el gasto deficitario que tienen los gobiernos y que rápidamente el ciudadano, la empresa quiere protegerse versus la inflación y ya está, sino que opino que lo que está haciendo China algo tiene que ver con todo esto. Totalmente. Y mi tesis es la siguiente, Nico, y te la cuento bastante. No, podemos entrar en detalle si querés, pero China tiene un nivel de deuda en su moneda local brutal, por Sí, encima del nivel que tiene Estados sí, sí. Unidos, ¿verdad? No, Daniel, eso es mentira. Mira el deuda PIB del gobierno de China. Sí, está bien. Ahora súmale lo de los bancos comerciales, porque los bancos comerciales chinos son el gobierno de China y me cuentas de nuevo la historia. Entonces, tienen una deuda brutal. Entonces, ¿qué tiende a hacer un país cuando quiere, cuando tiene tanta deuda, Nico? El gobierno trata de licuar, se llama la deuda. ¿Cuáles son varias maneras de licuar? La más conocida es cuando hay inflación alta y tú mantienes los tipos por debajo del nivel de la inflación, estás reduciendo o licuando tu deuda cuando la inflación es mayor a lo que estás pagando en tu deuda. ¿Vale? Eso se Vale, come la deuda, se la come, la reduce vía licuar. vale. Pero eso es control de curva de rendimientos, ¿no? Tipo de interés en negativo. Exact tipo real negativo, exactamente, ¿no? ¿Qué otra cosa podría hacer China? Devaluar su moneda versus el dólar. ¿Para qué? Para generar más exportaciones y por lo tanto más ganancias y por lo tanto poder tener la capacidad de tener una mejor, la balanza comercial esté más positiva y por lo tanto poder tener más ingresos. Esa sería otra Y como manera. poner la balanza con los aranceles que le había puesto Trump, decir, vale, cóbrame los aranceles, pero devalúo mi moneda y al cambio es como si no pagara nada. Entonces, ¿qué sucede? Que devaluar la moneda versus el dólar, eso es algo que Trump ha expresamente dicho, no es bienvenido el país que haga eso.
Entonces tiene un riesgo político bastante alto. Entonces, para evitar eso, tiene que devaluar la moneda contra algo para licuar su deuda. Y la manera de licuar su deuda lo ha hecho a través de devaluar su moneda contra el oro. Entonces, ¿qué significa eso? Que ha utilizado su moneda local para comprar oro. No, Daniel, China no puede comprar oro en yuanes. Sí puede, sí puede. Anda, lee un poco. Sí puede. Y entonces lo que ha hecho es acumular toneladas de oro en su moneda. ¿Qué genera esto? Que entonces el oro medido en su moneda cada vez vale más, es más caro, más caro, más caro, más caro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí y esto lo subí a un hilo de X, es más fácil seguir el hilo, pero entonces, si lo que vale el oro con respecto a tu moneda, entonces, cuando divides, por ejemplo, em, oro entre yuan, te va a dar un tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio no necesariamente tiene que ser entre dos divisas, puede ser una divisa contra un activo real. Entonces, vas a tener cantidad de yuanes por onza, por ejemplo. Esa cantidad de yuanes por onza te va a dar un tipo de cambio. Si ese tipo de cambio es mayor al tipo de cambio dólar yuan, significa que lograste devaluar tu moneda frente a un activo real por encima de lo que está a tu par de tu moneda local contra el dólar. ¿Qué significa eso? Para no volvernos muy técnico aquí, que oficialmente has logrado licuar la deuda que tienes porque el oro que has acumulado lentamente pero seguro ha incrementado con respecto a lo que vale la unidad de tu moneda. Vale. Entonces, para concluir este tesis, yo creo que la compra de oro por parte de China es una herramienta macroeconómica nacional para gestionar el crédito, la confianza y la liquidez en un sistema frágil. El sistema chino es frágil. Y la compra de oro buscando desdolarización simplemente es un objetivo secundario, pero bienvenido si se da para China. Vale, porque entiendo que China lo que busca con el oro y dando exposición con acceder al oro rápido a través del mercado que ha abierto es, uno, normalmente si soy, por ejemplo, Emiratos Árabes y quiero comerciar con China, yo no quiero que me dé yuanes, porque bueno, esta es una pregunta que justo antes has hecho un comentario que le puedo preguntar a cualquier persona, ¿en qué prefieres que te pague la nómina? ¿En yuanes o en dólares? Y es obvio lo que va a contestar todo el mundo. Entonces, como no querían comerciar con yuanes, pues dijeron, vamos a habilitar la opción de que aunque comercien con yuanes, se los podamos intercambiar automáticamente por oro. Y tengo una duda, porque poniendo, por ejemplo, no sé si se aprecia, 3 puntos. Si yo tengo aquí el yuan versus el oro, bien, Ujú, y aquí tengo el dólar versus el oro, y aquí tengo el yuan versus el dólar. Si yo devalúo el yuan versus el oro para abajo, perdona que lo haga así, ¿no ujú. estoy automáticamente devaluando también el yuan contra el dólar? No, no necesariamente. Y esa es la magia de este ejercicio que intentamos hacer, es que si la velocidad de la devaluación del yuan contra el oro es mayor a la velocidad de la devaluación del yuan contra el dólar, lograste devaluar tu moneda contra un activo real Y por ahí puedes hacer encima de lo. arbitraje. Y ahí puedes hacer arbitraje y puedes licuar deuda, que es lo más importante para China en este momento. Entonces, China nos, se escucha muchísimo gente decir, China está comprando oro porque se va a volver el amo y señor del oro y entonces va a volver al patrón oro con sus socios comerciales. No, tío, China está comprando oro por el problema gigante que tiene de deuda. Y sí, también está comprando para decirle a sus socios comerciales, recíbeme mi moneda y tengo cierto oro que lo puede respaldar. Cierto oro. ¿Verdad? Pero eso es otra fase totalmente, ¿no? Y la gente que dice China va a sobrepasar el dólar y tal, algo que yo nunca he escuchado al mundo decir, ni a las personas decir, algo que nunca he escuchado son dos cosas. Número uno, quiero que incrementen impuestos. Y número dos, en una recesión tengo que ir a comprar yuanes para protegerme. Ninguna de las dos las he escuchado.
Bien, para ir aterrizando y darle, o sea, y hacer un poquito más sencillo el final del vídeo, me gustaría hacerte una pregunta que justo viene además a bastante a colación al comentario que acabas de hacer, que es, creo que es una pregunta además porque yo he visto muchos em, zonas en Twitter, no se llama así, ¿cómo se llama? Bueno, en Twitter, espacios en Twitter, he visto muchos podcasts tuyos, siempre que encuentro uno trato de vérmelo, porque la verdad que siempre aprendo algo. Y es una pregunta que yo no recuerdo si te han llegado a hacer. Y si te la han hecho, yo no la he escuchado, no la recuerdo, que es, como inversor, porque también eres inversor, ¿qué posición estás tomando tú ahora mismo? ¿Cómo estás enfrentando tú al mercado ahora mismo en las posiciones que sea que tengas? ¿O cómo, como una persona normal, un humano? Porque bueno, para mí por lo menos yo te veo como Thor, como el dios de la liquidez, que como un ser no natural, pero claro, ahora como nosotros, como un guerrero con el escudo y la espada yendo a la batalla, ¿cómo lo estás enfocando? Bueno, primero gracias me encanta esas series y las películas, entonces diste un ejemplo fabuloso. Gracias, Nico. Nada. Vamos a ver, ¿qué veo yo razonable? Porque no quiero dar consejo de inversión. ¿Qué veo razonable en el Claro. sistema? Y es lo siguiente. Tener una estrategia que se llama un barbell. Un barbell es como cuando vas al gimnasio, tomas una de estas pesas mancuernas y tienen dos, de cada lado tiene pesos, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le denomina esta estrategia, que es tener atacantes en un equipo de fútbol y tener defensas en el mismo equipo de fútbol. Entonces, ¿cuáles son las defensas que me gustan hoy en día? Me gusta mucho tener la rentabilidad que generan las letras y las notas del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué me genera eso? Un buen rendimiento. Si viene una crisis, ese precio de esos activos va a subir, entonces me va a beneficiar. Y además, compro flexibilidad de decisión. ¿Qué significa eso? Que son activos que vencen rápido, entonces me permiten recuperar mi principal más interés y volver a ver el partido para ver dónde está Messi y tratar de pasársela de nuevo, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de decisión solo la tienes con activos que tengan ultra alta liquidez y que sean de corto plazo. En el lado ofensivo, me gustan mucho los activos sensibles a liquidez. Siempre he dicho que el riesgo no es estar mal o bajamente diversificado. El riesgo es estar no expuesto a activos que sean sensibles a liquidez, en mi opinión. Entonces, ¿qué son estas? Son los índices de crecimiento, las grandes tech, eh, cripto, el oro, son este tipo de activos que se nutren de la liquidez, ¿no? Entonces, yo creo que una mezcla de esos dos te hace un portafolio bastante sólido y pues protegido a la baja, ¿verdad? Porque si solo estás metido en cripto diciendo va a venir el próximo all season, ¡guau! Estás tomando un riesgo enorme, ¿verdad? Así estoy yo. Yo tengo un 95% de mi capital en cripto. No, enhorabuena. Ahí dependen muchas cosas, Nico. Depende de la No sé si edad. enhorabuena o ole tus. Pero bueno, es como que Exacto. No, es pero como cuadra. sabes que eres un tipo joven. Entonces, depende mucho de tu perfil de inversor, ¿verdad? Ahí vamos. Y Es, sí, ahora me has dado la alineación, ¿vale? Yo ya sé que juegas con un 4-4-3, por ejemplo, me lo invento. exacto. Y ahora quiero saber la estrategia. ¿Eres un inversor especulativo que en determinados momentos inviertes para vender, comprar, vender cuando crees que el mercado está alto, comprar cuando crees que está bajo, que hay oportunidades? ¿O eres un inversor de compro y no vendo? Sí, yo me considero un inversor contrario disciplinado, si pudiera resumirlo en pocas palabras. Y entonces, ¿qué significa esto? Que más que tragarme las narrativas que hay en X y tal, lo que trato de entender es mapear los flujos y el colateral antes que las narrativas asociadas a estas. Entonces, eh,
Cuando los indicadores de liquidez empiezan a mejorarse, trato de adelantarme comprando ciertos activos. Cuando los activos, cuando más bien el panel de control se vuelve amarillo rojo, trato más bien de recortar riesgo Como en mi ahora. portafolio, como ahora, y meterme un poco más en efectivo. ¿Qué es efectivo? Efectivo es la cuenta en el banco. No, eso no es Bills. efectivo. Efectivo es letras y lo que dijimos que son los defensas en tu equipo, ¿no? Entonces, yo soy además un inversor, Nico, te soy muy honesto, que no tengo el tiempo para estar viendo en mi portafolio, porque aquí te estoy hablando de mi portafolio personal. No tengo tiempo para estar día a día viendo cómo van los temas y tomando decisiones en segundos y tal. Eso no es lo que hago para vivir. Entonces, soy inversor que soy más buy and hold que un trader de día, ¿no? Pero lo que sí hago es recortar posiciones cuando mi panel de control a 35.000 kilómetros de altura empieza a mostrar ciertos colores. Entendido. De hecho, es a lo que yo quiero empezar a transicionar ahora porque siempre he sido compro y no vendo. Y compro y no vendo, aunque en el último tiempo es verdad que he vendido un poquito. Sobre todo vendí Ethereum y vendí un poco de Bitcoin hace un tiempo. Quiero también, por eso estoy tratando de ganar este conocimiento porque tengo la impresión de que es lo que realmente te puede llevar a entender, no vender en el pico y comprar en el suelo, pero sí poder saber cuándo es un momento para estar o para no estar. Y con la última pregunta de todo el vídeo, y te la voy a hacer esta bastante directa, contéstame como quieras, es una pregunta hasta cierto punto comprometida, pero yo ya quiero dejar claro que ni Daniel ni yo estamos dando consejo de inversión. Bien, simplemente la pregunta que le voy a hacer si la responde es la propia apreciación de Daniel y es donde vamos a coger el vaso y o a no tirarlo y a tirar el vaso y que resulte que el agua estaba caliente o que resulte que estaba congelada, que alguno me lo escribirá en comentarios. Vaya, la última pregunta ha sido o no un jarro de agua fría y es con ahora ya todo el recorrido que hemos hecho desde que hemos empezado a hablar hasta ahora, que seguro que nos hemos dejado un montón de cosas que también influyen, pero bueno, hasta aquí es lo que hemos hablado. ¿Tú ves posible un rally de cara a final de año o a enero de los mercados barra criptomonedas o no? Eh, qué pregunta más difícil. Yo creo que todavía no, Nico. Pero sí te puedo decir que el terreno empieza a humedecerse. Y eso es bueno con respecto a la liquidez. Entonces empiezan a haber señales de que van a o pueden suceder ciertas cosas que puede ser positivo para la liquidez. No necesariamente positivo para los mercados, pero sí para la liquidez y todo inicia en la liquidez, que esa Ya es mi hablamos de lo tesis, que ¿no? estábamos hablando del final del shutdown y ese círculo que empieza. Exactamente. Entonces, digamos, en este contexto o en este escenario que hemos venido hablando por ya varios minutos, lo que podría haber es como un mini rally de riesgo, Para pero luego no meterse un veo batacazo. exacto, un mini rally, pero no veo una completa rotación hacia Mm. activos de riesgo, ¿no? Entonces podría haber una reacción positiva dado los estímulos que el Tesoro está tratando de hacer y tal, pero no creo que sean sostenidos en el tiempo hasta que todas las piezas que hemos conversado estén en su sitio, ¿no? Entonces, creo que el preludio al alt season existe, pero sin la expansión real de la liquidez que hemos conversado, seguirá siendo un rally selectivo y no una marea hacia activos de riesgo. ¿Y tú? ¿En qué punto crees, porque has dicho justo, o sea, en los que soléis ver mis vídeos, estás coincidiendo con prácticamente al 100% la lectura que llevo teniendo yo en mis vídeos, que es decir, si es que sube, porque todos los fundamentales se alinean para que suba, será algo corto en el tiempo y corto en la subida, no va a ser algo que lleve a Bitcoin a los 250.000, como por ejemplo Tom Lee puede comentar en la televisión o algún otro analista, o sea, luego sí me gustaría saber qué relevancia crees que pueden tener con las criptomonedas y las altcoins.
que tengan un ETF o que no lo tengan. Porque hoy estaba pensando en una analogía referente al ETF y sería como si la liquidez fueran coches entrando en una ciudad y la ciudad tiene 500 plazas de parking que serían los activos. Y añadir ETF sería poner, aunque sea en las afueras y en el extrarradio, pero unas cuantas plazas más de parking para que cuando entran más coches a la ciudad pudieran ir a aparcar a esas plazas. Sí, o sea, ¿qué diferencia hace que estén en un ETF, dices? Ujú. Bueno, mucha. Depende de cómo funciona el ETF. Si funciona con capitalización de mercado ponderada, que es como funciona, por ejemplo, el S&P 500, etcétera, eso tiene un gran efecto. Te voy a dar un ejemplo para que la audiencia entienda. Dentro de un ETF de acciones, por ejemplo, el S&P, la diferencia, y aquí va a responder tu pregunta, y esto lo subí también en otro hilo, que, ¿verdad? No sé ni cómo hago para acordarme de todos los hilos que Yo tengo, a pero todos os voy a dejar, Daniel tiene un canal de Twitter, por si no lo sabéis, os lo voy a dejar tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado para que de verdad vayáis y le sigáis porque es... gracias, Nico. Ve qué interesante este dato y lo voy a leer textual. Aquí vamos a comparar la gestión activa versus la gestión pasiva. Tu pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un ETF de cripto versus una gestión activa de cripto? Si te entendí bien. Entonces, velo a nivel de acciones para que veas la diferencia. $1 invertido por un gestor activo tiene un impacto de $2 en la capitalización de mercado de esas acciones que está comprando. $1 invertido por gestor activo genera $2 de capitalización de mercado. $1 invertido por un gestor pasivo tiene $17 de efecto sobre la capitalización de mercado de ese índice. Entonces, ¿qué te dice esto? Que los gestores pasivos son insensibles al precio en que esté ese activo en el momento, versus un gestor activo que dice, no, yo XRP no lo voy a comprar porque me parece que está muy caro, prefiero quedarme en efectivo. Un gestor pasivo no se pregunta eso. Un gestor pasivo recibe los $100 de un cliente y los va a ir a comprar enteros. Entonces tiene una diferencia gigantesca la gestión activa versus la pasiva. Entonces, los criptos que estén dentro de un ETF que es globalmente utilizado y bastante líquido, se van a beneficiar violentamente por encima de las criptos que no estén dentro de ese ETF porque los flujos de liquidez naturalmente van a entrar y entrar y entrar versus las otras que están afuera que a dedo un gestor activo en su limitada inteligencia escoge y dice, me parece que este está caro y este está barato. ¡Wow! Increíble. Pues Daniel, yo creo que hasta aquí ya le hemos dado bastante caña, por lo menos a mi cabeza y seguramente a la de muchos de los que nos estén escuchando. La verdad que ha sido un auténtico placer. La verdad que quiero aprovechar para animarte a si en algún momento quieres, que créeme que la audiencia te recibirá bien, a que estaría muy chulo que Daniel Baeza tuviera su propio canal de YouTube donde poder escucharle de forma diaria o semanal. Yo sería un suscriptor suyo, llevo meses diciéndoselo. Así que si me queréis echar un cable y en los comentarios decirle vuestra opinión, los que hayáis llegado hasta aquí, yo creo que los va a estar leyendo y lo va a agradecer mucho porque hay que darle un empujoncito. Queremos más Daniel, no solo estas pequeñas dosis, queremos estar suscritos a su canal y ver lo que tiene que comentar. Tiene que ser un 10. Gracias, Nico. Muchas gracias por esas palabras de motivación. Disfruto mucho nuestras conversaciones fuera de cámara durante la semana, conversando por WhatsApp. Me beneficio mucho de tus preguntas, tus comentarios y siempre disfruto muchísimo venir a tu canal. Como siempre te he dicho y cada vez más, noto un desarrollo enorme tuyo en temas de conocimiento de fontanería y eso te lo alabo y te motivo a seguir así. Así que Gracias. enhorabuena y muchas gracias por la invitación de nuevo. Nada, a ti, Daniel. Es un placer tenerte aquí y es un placer poder aprender de ti todo lo que he aprendido, muchas veces directamente y otras veces escuchándote atrás de la pantalla. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Daniel, y a todos por haber estado aquí. Si os ha gustado el vídeo, os ha aportado valor y os ha entretenido, un buen like se agradece. Y como siempre, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.